Hermanos queridos, bienvenidos. Estamos ahora viendo el día 2. Vamos un día atrasados, pero el Señor nos va a permitir ponernos al día. Es bonito estudiar la palabra poco a poco para, eh, no sé si han notado después de casi cada salmo o ciertas porciones de los salmos hay esta palabra que dice Selah, Selah. Selah quiere decir para y medita. Y eso es bonito cuando uno va despacio y va meditando, va digiriendo la comida, ¿no? Siempre molestamos cuando les doy de comer a mis perros, el grande Lucas, en menos de 10 segundos se acaba la comida, prácticamente se la traga y siempre decimos, ay Lucas, mastícala, aunque sea saboréala, ¿no? Y a veces así gente tiene ese sistema de estudiar las escrituras, va rápido, lee rápido y no la digiere, no la saborea. Y bueno, en el tiempo del Señor, lo que el Señor nos deje avanzar. Pues seguimos con este estudio del corazón del creyente, un santuario de Dios. Acuérdense que la meta es llegar a entender que nuestro corazón es el tabernáculo de Dios y vamos avanzando poco a poco viendo el peregrinaje del pueblo judío desde Egipto. Ahorita estamos en el desierto donde ellos van avanzando y donde van a llegar a un lugar donde se les da las órdenes, los parámetros de cómo construir el tabernáculo. Entonces, el tema de hoy, bueno, el tema de esta semana es nuevos comienzos, pero corazones estériles, nuevos comienzos y corazones estériles. Y el tema específico del día de hoy es Mara agridulce. Ahorita vamos a explicar qué quiere. Mara quiere decir amargo, pero le pusieron el tema Mara agridulce. Vamos a leer el tesoro de hoy y después vamos a orar para que el Señor nos hable por medio de su palabra. El tesoro de hoy está en Éxodo 15:27, que dice, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Ese es el tesoro de hoy, Éxodo 15:27. Señor amado, ese es el lugar donde queremos estar, Señor, en un lugar donde estés tú y haya frescura, Señor, haya descanso, haya, Señor, agua viva, Señor, donde esté Jesús, Señor, y pueda sanar, Señor, donde pueda sostenernos, Señor, sustentarnos con su presencia, Señor. Solo tú sabes lo que el mundo trae, Señor, las aflicciones, a veces sentimientos de derrota, de depresión, de impotencia, Señor, de depresión, de tristeza en general, Señor, pero tú nos quieres sacar de ese desierto, Señor, y nos quieres llevar a Elim, donde hay frescura, donde hay cobertura, donde hay descanso, Señor, donde hay agua. Señor, gracias porque tú eres la respuesta para todas nuestras necesidades, Señor. Y esta tarde que leeremos tu palabra, Señor, queremos aplicarla personalmente y encontrarte, Señor, en ese lugar especial que tú has preparado para cada uno de nosotros, Señor. Te bendecimos y alabamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, el día 1 estudiamos las condiciones de vida de los israelitas en el desierto y lo que Dios proveyó. Estudiamos la columna de nube de día y la columna, vamos a cambiarle aquí, me hizo ahora aquí, y la columna de nube de día y la de fuego de noche, que Dios proveyó para dirigir y proteger a su pueblo. ¿Se acuerdan que el Espíritu de Dios se movía al frente y atrás del pueblo para poner una barrera entre los enemigos egipcios que venían atrás siguiéndolos? Cuando terminamos la lección anterior, los israelitas ya habían pasado el Mar Rojo sobre tierra seca y habían visto con sus propios ojos la fatal marea que se tragó a sus enemigos. Todo esto en un día. Imagínense ver el poder de Dios, la
la mano poderosa del Señor a su defensa. ¿Cómo respondió el pueblo a las poderosas obras de Dios? Nos preguntamos. Bueno, Éxodo 14:31 nos dice que cuando Israel vio aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, o sea, el que los ahogó, ahí que se cerraron las aguas del mar y arrasó con todo el ejército, con todas las carrozas, los caballos, dice que el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Qué increíble, ¿no? Después de tantos portentos que vieron en Egipto, todavía no habían creído al Señor. Aquí recién empezaron a temer al Señor. Esa palabra temer es a reverenciar. Empezaron a entender a aceptar su autoridad, su majestad, ¿verdad? Y creyeron. Esa palabra creer es, se sometieron, empezaron a seguir a este Dios que se estaba revelando a ellos. Ahora, todos nosotros sabemos cómo el pueblo de Israel regresaba y murmuraba, renegaba de Dios, y eso debe de ser um, una advertencia grande para todos, ¿no? Porque miren, ellos habían visto y la Biblia registra que ellos sí temieron y creyeron en Dios, pero de alguna manera esta fe era temporal y eso nos indica muchas veces creemos que los milagros son ah, como los padres de la fe, como que van a engendrar, como que van a generar que la gente crea. Y tenemos aquí un testimonio bien grande, ¿no? De que esta gente, ¿qué más podían ver? Si estaban viendo tantos milagros y aún así la fe de ellos no se asentaba, era temporal y era superficial. Pero veamos la reacción de Moisés y de su hermana María, ¿no? En Éxodo 15, esto como un contexto general para entender todo lo que ellos son testigos, ¿verdad? Y están proclamando lo que vieron, y están exaltando a Dios. Y en Éxodo 15, del 1 al 21, se registra lo que han titulado el Cántico de Moisés y de María. Qué hermoso de haber escuchado esta alabanza, pero dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, o sea, no solamente Moisés, también el pueblo cantó, dice, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, o sea, se ha engrandecido, se ha revelado de una manera palpable, ¿no? Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Noten qué bonito uno puede cantar esto también o tal vez orarlo, ¿no? Decirle, Jehová, tú eres mi fortaleza y mi cántico. Y ha sido mi salvación. Este es mi Dios. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. O sea, tremenda fuerza del mar, como los hundió a la profundidad del mar, como que si fueran hojas, ¿verdad? Bien susceptibles a la fuerza del Señor usando el mar. Dice, al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Noten, el pensamiento de los enemigos siempre es así, ¿no?
perseguir, apresar y esparcir lo que uno posee, ¿no? Quitarle lo que Dios le ha dado a uno y hacerlo nada. Ese el enemigo quiere destruir, apresarnos, como dice aquí, me llama perseguirnos, apresarnos, repartir los despojos es lo que el otro tiene, ¿verdad? Y saciarse de uno. O sea, ellos dicen, me voy a burlar de ellos prácticamente, sacaré mi espada y los destruirá mi mano, los acabaré. Pero dice, ahí entra el Señor cuando el enemigo planea algo así. Miren lo que dice el versículo 10. El Señor sopló con su viento, soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Es la segunda vez que habla de que el Señor sopla. O sea, como que él solamente es algo sencillo para él, nomás sopló y la mar los cubrió. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. Noten siempre reconociendo al Señor, de dónde nos saca y a dónde nos lleva. Es el poder del Señor el que nos sostiene, es el poder del Señor el que nos guarda de los enemigos. Acuérdense que todo lo que pasa en visible, en lo físico para Israel, es lo que el Señor hace por nosotros en lo invisible. El Señor es el que nos rescata, el Señor es el que nos sustenta, el Señor es el que se va a asegurar de llevarnos a su heredad, como dice aquí, no, hasta su morada. Dice, tú los introducirás, versículo 17, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. Es el Señor el que se encarga de darnos la victoria. En el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Igualito como lo que prometió el Señor a la iglesia, voy a prepararles un lugar y Él nos va a llevar a ese lugar, ¿verdad? A esa morada especial que Él tiene, ese santuario. Santuario siempre habla de un lugar de donde se adora a Dios, ¿verdad? Donde hay refugio, donde está la presencia de Dios. Entonces el versículo 18 dice, Jehová reinará eternamente y para siempre, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco en medio del mar. Y ahí se acaba el canto, ¿no? Y dice que María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Se pueden imaginar ese espectáculo, ¿no? A las mujeres empiezan con el pandero siguiéndola a María ahí bailando, danzando, ¿no? Felicísimas, ¿no? De ver esta protección que Dios hizo. Dice, y María les respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. ¿No? O sea, ella era la directora de música, ¿no? Y era la coreógrafa también. Todas la seguían a ella, lo que ella hacía con el pandero y las danzas.
¿Cómo se habrá sentido el pueblo después de 400 años de esclavitud? Ahora eran libres, el enemigo se había quedado ya atrás, el Señor completamente se deshace del enemigo egipcio, ¿verdad? Y ahora tienen libertad, libertad. Ahora los israelitas disfrutaban del favor del Dios Todopoderoso. Después de todas estas pruebas de su presencia, no podían menos que alabarlo, ¿verdad? Todo lo que habían visto en un día, desde que salieron de Egipto, ¿no? La presencia de Dios fiel, para protegerlos, para guiarlos, para sustentarlos. Pero bueno, llegamos a la clase de ahora en Éxodo 15. Vamos a ver ahora desde el 22 al 27. Éxodo 15, del 22 al 27, dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. O sea, ya están saliendo de lo que acaban de acontecer y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara. Dice, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Mara quiere decir amargura, amargo, ¿no? Entonces, aquí nos van a hacer preguntas. Dice, marque las respuestas correctas. ¿En qué lugar exacto del desierto estaban los israelitas? Bueno, la palabra nos dice que era el desierto de Shur. S-H-U-R, Shur. Y la segunda pregunta dice, ¿cuánto tiempo anduvieron sin encontrar agua? La Biblia dice que 3 días. Eso es bastante desesperante, ¿verdad? Cuando uno empieza a tener sed, y es más, yo he escuchado que los doctores dicen que un ser humano no puede sobrevivir mucho, no creo que más de 3 días sin agua. El agua es indispensable. O sea, se puede vivir, pero se está deshidratando, se está muriendo poco a poco. Pero miren lo que dice el versículo 24, dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés. ¿Cuánto tiempo les tomó olvidarse después de ver las maravillas de Dios, los portentos de Dios, los milagros de Dios? 3 días, aunque ellos creyeron y temieron a Jehová en ese momento al ver la grandeza de él, 3 días les duró esa fe temporal, ese conocimiento, esa admiración por Dios. Y dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Parece que Tamalito quiere salir. Entonces veamos la tercera pregunta. Dice, ¿dónde descubrieron agua finalmente? Dice, las descubrieron, está en el versículo 23, llegaron a Mara. En Mara, dice, descubrieron agua. Finalmente, como esa palabra finalmente es como un poco desesperados, ¿no? Como que por fin encontraron agua, pero la pregunta número 4 es, ¿qué problema tenía el agua? El agua era imbebible, estaba amarga. Qué triste es cuando a veces vemos el agua de la piscina tan cristalina, tan rica, ¿verdad? Y a veces con esas fuentes que tienen, ¿verdad? Uno dice, ay, se antoja esa agua, ¿no? Pero si uno la prueba un poquito, está amarga porque está con químicos y tiene cloro.
Lo mismo pasa con el agua del mar, ¿no? Que uno a veces ve aguas cristalinas, preciosas en ciertas áreas. El océano está súper limpio, pero es agua imbebible, agua amarga, es agua salada. Ahora, algo interesante de esta historia es que Dios suele suplir nuestras necesidades de maneras singulares e inesperadas. ¿Cómo hizo que el agua amarga se volviera dulce? La historia nos dice que le dijo a Moisés, aquí en el versículo 25, dice, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Qué manera tan extraña de endulzar un, una fuente, ¿no? O sea, echándole un árbol. Ahora, siempre tenemos que tener el pensamiento, ¿por qué un árbol? Vamos a ver esto, dice. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Recordemos que todo lo que está en las escrituras en el Antiguo Testamento tienen un simbolismo, una tipología, apuntan a Jesús. Entonces, Primera de Pedro 2:24 dice que el Señor Jesús llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre el árbol, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El Señor hace un intercambio. Yo voy a cargar tu amargura, tus pecados, y te voy a dar mi dulzura, mi justicia. La palabra que se usa para bautismo, cuando uno en el Nuevo Testamento, esa palabra bautismo es una palabra que implica coloramiento, o sea, que como que se le echa color. Entonces, la idea es de que el Señor, el árbol prácticamente bautiza esas aguas y las llena del color dulce, en este caso del sabor dulce. Pero miren el paralelismo, dice, sobre un árbol en el Calvario se arrojaron las aguas amargas de todos los tiempos. Por medio de la muerte de aquel que las cargó, las aguas amargas, las aguas fueron hechas dulces. Solo cuando invitamos a aquel que colgó de ese árbol a entrar en nuestro corazón, podemos comenzar a conocer la frescura del agua dulce. De la misma manera que el árbol absorbió la amargura de las aguas y la dejó dulce, nuestro Salvador purificó de inmediato las aguas amargas por medio de su perfecto sacrificio sobre un árbol, cuando todos los pecados de la humanidad se acumularon sobre él. Segunda los Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, esa es la coloración que él nos da. Quita lo negro, lo amargo nuestro y nos pone lo blanco de él. Él limpió de amargura del pecado a todo aquel que quiso acercarse al agua viva. Nuestro espíritu se limpia y se vuelve del mismo color que el de Cristo, blanco, el espíritu del Señor puro, no, sin pecado, sin. El Señor nos transmite por eso dice que debemos de ser bautizados en Cristo, ¿verdad? En su sacrificio para poder permitir que haya ese intercambio, ¿no? Le entregamos nuestros pecados, nuestra negrura, nuestra suciedad, nuestra contaminación, y Él nos da su justicia, nos da su pureza, nos da su espíritu, nos da su blancura. El árbol tenía que ser cortado para ser lanzado al agua. Asimismo, el Señor Jesús tenía que ser cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de su pueblo ser herido. Eso nos dice Isaías 53:8, que dice que Él fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo uh, fue herido, dice Isaías. Éxodo 15:26 nos dice lo que le dijo Dios
qué haría si su pueblo le prestaba atención y le obedecía. ¿Ven? Después de este milagro que el Señor hace de cambiar las aguas amargas en aguas dulces, el Señor les dice, y se registra en Éxodo 15:26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ok, primero hay que oír la palabra de Dios, hay que entender su voluntad, ¿verdad? Dice también, dice, e hicieres lo recto, o sea, ponerla en práctica. Estamos oyendo los consejos de Dios. Aquí viene la misma idea, dar oído, escuchar a sus mandamientos, guardar. Guardar siempre es no quiere decir irlos a esconder, ¿verdad? Sino poner en práctica. Es la misma idea de arriba que abajo. Si oyeres atentamente e hicieres, y si dieres oído a los mandamientos y guardares, o sea, si pusieres en práctica todos sus estatutos, ninguna enfermedad, ah, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios enviaré a ti. ¿Cuáles eran esas enfermedades? Pues hubo tumores, hubo pestes con insectos, hubieron murieron los primogénitos, ¿verdad? Vimos ah, juicio sobre el agua, ¿verdad? El agua se convirtió en sangre, ¿verdad? Dice, nada de esas cosas, no solamente enfermedades físicas, pero consecuencias geológicas, ¿no? Dice, nada de eso te voy a enviar a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Ese quiere decir Jehová Rafa. En el original hebreo diría eso. Yo soy Jehová Rafa, el Dios que sana. Yo soy Dios tu sanador. Entonces, ¿qué dijo Dios que haría si su pueblo le prestaba atención? A ninguna enfermedad de las que mandó a los egipcios los tocaría a ellos, o sea, no sufrirían las consecuencias de sus desobediencias. Acuérdense en que todos los juicios que cayeron sobre Egipto era sobre un dios específico, un dios egipcio. Ayer hablábamos con Romy, ¿no? De ese el nombre bien raro de ese dios que hablaba Esteban, ¿no? Pero tenían tantos dioses y en las 10 plagas era un juicio sobre cada dios egipcio, ¿verdad? Así que el Señor pudo haberse revelado como el Dios sanador de muchas maneras, pero la primera vez, noten esto, es la primera vez que escoge revelarse como el Dios sanador, lo hace quitando la amargura. En estas aguas, esta es la primera vez que el Señor habla de sanidad, se revela como Jehová Rafa al pueblo de Israel, lo hace cuando están las aguas amargas. Esa es la enfermedad más común, es un cáncer, la amargura, hablando de la amargura. Ahora, el agua amarga es tipología, ¿no? de nuestro estado y la necesidad de tener a Jesús, ¿verdad? La amargura es la enfermedad más común, es un cáncer espiritual, un tumor maligno que crece con rapidez y puede consumirnos la vida y después de consumir el alma, empieza a carcomer el cuerpo. La amargura es algo que afecta físicamente, casi inmediatamente. El dolor, los resentimientos, la, el enojo, ¿verdad? La falta de perdón, la amargura va a afectar nuestro cuerpo. Ninguna ocupación, distracción, trabajo, inclusive el trabajo en la iglesia, puede sanar este mal espiritual. Podemos tratar de distraernos y pensar que con eso vamos a sanarnos. La realidad es que simple y llanamente es como tomarse una aspirina para un cáncer, ¿no? Tal vez hay un alivio temporal, pero es más un engaño porque no se está tratando el problema. Solo Cristo Jesús puede sanar esta enfermedad de la amargura y puede hacerlo teniendo un encuentro único
y personal con uno. Así como con ellos, tuvo que llevarlos a otro, a, a este otro lugar donde había frescura, aunque tenía que hacer un proceso de sanidad. Noten que los llevó a acampar en un lugar completamente diferente. Venían por el desierto, venían por el temor, venían por saliendo de la esclavitud, ¿verdad? Pero los tiene que llevar a un lugar donde hay agua, donde hay fuentes, donde hay palmeras, ¿verdad? Donde pueden experimentar un cambio, ¿no? de estado, ¿no? Entonces el Señor tiene que tener como dice aquí, un encuentro. Tiene que tener un encuentro con uno, pero normalmente lo tiene que cambiar de ambiente. Lo va a llevar a otro lugar donde va a confrontarse uno con la amargura. Ah, no hay manera de que uno entienda qué tan amargo es uno hasta cuando el Señor lo confronta a uno con las aguas. Hay un ejemplo personal que puedo poner, y es muy personal porque me recuerdo que mi esposo me decía, cuando yo trato de hacer cosas, es tan difícil complacerte, me decía, siempre vas a encontrar algo que lo pude haber hecho de otra manera, porque si lo pongo así, me dice, ¿por qué no lo pusiste así? ¿O por qué no lo hiciste así? Y no le daba mucha importancia yo a ese comentario de que era difícil, o qué tanto puede afectarle a otra persona cuando uno está encontrando solo críticas, por decirle, porque en lugar de agradecer y decir, oh, qué bueno tu detalle, ¿no? Y no enfocarse tanto en lo negativo. Aunque yo pudiera decir, bueno, es que la manera que yo le decía era más bonita que la que él estaba haciendo, ¿verdad? Pero esa era mi percepción, ¿no? Pero no fue hasta que el Señor me llevó a un trabajo donde Él me hizo ver lo que se sentía ser así. Tuve un supervisor judío y me acuerdo que me dio un trabajo. Nadie me había entrenado, era un trabajo bastante exclusivo que para enfermeras registradas o para doctores principiantes. O sea, era un título elevado y nadie me había entrenado un idioma completamente diferente, médico, pero no solamente médico, pero de farmacéutico y clínico de investigación. Entonces me manda un trabajo a hacer un documento y yo le puse todo el esfuerzo, todo el estudio, toda la pasión que podía, porque era mi primer trabajo que le iba a entregar a él. Y literalmente cuando se lo llevé, él lo vio y me lo tira y me dice, tú puedes hacer mejor que esto. Y fue como un golpe bajo, ¿verdad? Obviamente que lo critique de esa manera. Y cuando yo iba caminando por el pasillo a mi oficina, iba con un poco de resentimiento, como diciendo, era la primera vez que él me hablaba así, siempre me había halagado, siempre me había eh, puesto en alto. Y cuando iba en el pasillo, el Señor me recordó, ¿cómo se siente? Y yo le dije, Señor, se siente horrible. Y me dice, así se siente tu esposo cuando tú solamente le estás diciendo, esto está mal, esto no se ve bien, así estaría mejor. Entonces, entendí la amargura que yo transmitía cuando solamente me enfocaba en lo negativo. Y eso es lo que el Señor está de alguna manera diciendo aquí. A veces nos tiene que llevar a un lugar donde uno pueda probar el agua amarga para que uno entienda lo, qué tan amargo está en nuestro corazón, porque cuando uno solamente está buscando complacencia,
atención, como el primer lugar, o está buscando que se hagan las cosas como uno quiere, habla de un corazón egoísta, habla de un corazón autosuficiente, porque tiene que ser uno consciente que cada persona tiene sus dones, cada persona tiene sus cualidades y hay que enfocarse en cómo también comunicarse, ¿verdad? Y el Señor es el único que puede purificar nuestro corazón al hacernos ver nuestro propio, nuestra propia amargura, que contagiamos a otros, que propagamos, ¿verdad? Con nuestra boca, con nuestras maneras, nuestro trato, con nuestra falta de agradecimiento, ¿verdad? O a veces falta de consideración, ¿no? Entonces el Señor trabaja con uno al purificar a uno ese corazón, esa mentalidad, ¿verdad? Y decir, ¿sabes qué? Voy a empezar a ver las bendiciones, ¿no? Porque sentí lo difícil y lo triste que era ser tan duro, ¿no? Y aunque uno literalmente yo pudiera decir, en verdad no lo hacía con esa intención o no, y créanlo, yo sé que mi jefe tampoco, él pudo sacar bastante, me enseñó muchísimo, no solamente en el campo espiritual, sin ser cristiano, pero en el campo intelectual, en el campo de aprendizaje, me desafió a mejorar, porque a veces uno piensa, ya estoy, yo sé mucho, yo sé esto, yo sé el otro, pero en el momento que le desafían, uno dice, no, tengo que crecer, tengo que aprender. Y es una lucha. Yo estuve a punto a las 2 semanas de empezar ese trabajo, de dejarlo. Pero el mismo pensamiento de derrota, de decir, me rendí, me impulsaba a seguir adelante. Pero esto, como el Señor es el único que nos da la fortaleza para cambiar, el único que hace posible que uno mismo trate con las amarguras que uno tiene en su corazón, malas costumbres, malos hábitos. Miren, dice, noten que Él los llevó a acampar en un lugar completamente diferente. En el versículo 27 dice que llegaron a Elim, donde había 12 fuentes y 70 palmeras. Después de Mara, o sea, de la amargura, viene Elim, el lugar de abundancia y frescura abundante. O sea, este era otro lugar diferente. Mara era donde el Señor había tratado con ellos en las aguas amargas y Elim ya es las fuentes, ¿verdad? Y las 70 palmeras. Después de un proceso de amargura, de dolor, el Señor se muestra poderosamente en Jesús, sana, nos va a llevar a ese lugar de abundancia y frescura abundante. Sea lo que fuera que tenga que vivir usted o yo para experimentar la sanidad de Dios, vale la pena. Elim es el lugar de la disposición y la utilidad. Cuando ya el Señor nos saca de esa amargura, nos va a usar, nos va a bendecir, nos hace útiles en su obra si estamos dispuestos a usar la corrección, a usar la sanidad que Dios nos ha dado para bendecir a otros. Así que Jehová Rafa, Jehová es nuestro sanador. Jesús es el que limpia nuestro corazón, nuestra mente, a la medida que reconocemos nuestra necesidad de dulzura. Cuando reconocemos la resequedad que tenemos y que necesitamos el agua viva que solo Jesús puede dar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios perfecto, Señor, y nos permites pasar por tantos diferentes terrenos físicamente, emocionalmente y espiritualmente, Señor. Nos haces pasar por lugares donde podemos ver tu gracia, tu poder, podemos ver tu protección, podemos ver, Señor, tu fortaleza,
tu defensa, Señor, cómo tú nos defiendes contra los enemigos espirituales, Señor. Podemos ver, Señor, tus milagros de cambio en nuestra mente y corazón, Señor, al ver lo que Jesús hace por nosotros, cómo nos va cambiando a diferentes terrenos, Señor, a diferentes lugares, Señor. Tú eres el buen pastor que guía a las ovejas, Señor. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a escuchar tu palabra como es tu consejo. Si estuvieres atento a mi voz y la hicieres, si pusiéramos en práctica, Señor, lo que escuchamos, Señor, si siguiéramos tus consejos, Señor, cuánto dolor evitaríamos, Señor, cuántas enfermedades evitaríamos, Señor, pero si acaso estamos en ese lugar de mara, de amargura, Señor, rogamos que, Señor, ese árbol que fue levantado con nuestro Señor Jesús, endulce nuestro corazón, que endulce, Señor, nuestra manera de hablar, endulce nuestra manera de pensar, Señor, y nos transmita la blancura, la pureza, Señor, la santidad de nuestro Señor Jesús. Gracias por tu Espíritu que hace posible este milagro, Señor. Te bendecimos y te alabamos porque tú sigues siendo Jehová Rafa, el Dios sanador, el Dios que protege, el Dios que sustenta. Te alabamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.